Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a otro programa de Perlas Saludables, el programa institucional de la ES Hospital San Antonio en auspicio con Aupava Televisión. Como todos los viernes les traemos un tema en salud de interés a la comunidad y pues esperamos que todos nos estén muy atentos al programa que les traemos hoy, que nos den la bienvenida en sus hogares. Hoy nos acompaña la doctora Laura Mesa, una de las médicas internas de la Universidad de Antioquia, que nos acompaña este mes en el Hospital San Antonio y nos va a colaborar, nos va a acompañar en el tema de hoy. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, Laura, el tema de hoy, vamos a hablar de riesgo cardiovascular dentro del ciclo que estamos llevando en el programa de Perlas Saludables. Venimos hablando pues de qué es el riesgo cardiovascular, hemos hablado desde lo administrativo, hemos hablado desde algunas patologías y la idea contigo es que hablemos desde lo general. Vamos a hablar como en sí qué es el riesgo cardiovascular, cómo lo prevenimos, cómo lo impactamos, a dónde se debe buscar atención para atender el riesgo cardiovascular y esas cositas. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué te parece? Listo. Bueno, Laura, entonces cuéntame. Riesgo cardiovascular, empecemos por definirle a la comunidad qué es el riesgo cardiovascular. Bueno, entonces el riesgo cardiovascular es un conjunto de factores biológicos, de elementos del entorno y de hábitos de vida saludable que pueden predisponernos a padecer o a morir por causa de una enfermedad cardiovascular. Bueno, entonces, por ejemplo, tú mencionas ahí enfermedades cardiovasculares. De pronto a la gente le queda un poquito complejo saber cuáles son, ¿cierto? Porque no es un término que se use mucho, aunque lo escuchan de pronto en las noticias, pero la gente de pronto tal vez no lo utiliza en su comunicación verbal normal. Entonces, digamos, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, una de las más famosas, el infarto, un accidente cerebrovascular, que es lo que la gente llama los derrames. O trombosis también les llaman trombosis también, sí. Pues hay como varios ejemplos, pero esos son como los más conocidos, sí. Y es muy cierto, esos son los más conocidos porque son las enfermedades que suelen generar más daño y suelen generar más secuelas, ¿cierto? Sí. Una persona que sufre un infarto o cuando el corazoncito se le tapa una venita y sufre lo que llama la gente infarto, suele quedar muy enfermo, suele quedar con problemas para trabajar, suele quedar pues con muchas complicaciones. Y lo mismo sucede con las personas que sufren esos eventos cerebrovasculares o derrames o trombosis que llama la gente. Son personas que muchas veces quedan con problemas para hablar o quedan con problemas para moverse, para caminar o cosas por el estilo, lo que finalmente impacta no solo a la persona, sino que termina impactando a la sociedad, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de esas enfermedades cardiovasculares, porque al nosotros impactar las enfermedades cardiovasculares estamos impactando a la sociedad. Entonces, Laura, cuéntame, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el riesgo cardiovascular? Bueno, dentro del riesgo cardiovascular existen unos factores de riesgo. Hay unos que podemos modificar y otros que no podemos modificar. Por ejemplo, ¿cuáles no podemos modificar? La edad. A medida que uno va avanzando en edad, va aumentando el riesgo. El sexo, en los hombres pues hay un riesgo un poquito más aumentado que en las mujeres. Nos cuidamos menos. Sí. Los antecedentes familiares, pues eso en general no se puede impactar, la historia genética que tiene cada uno. Muchas veces tenemos en la familia antecedentes, por ejemplo, de personas que se infartan antes de los 50 años, sí. Eso es un factor de riesgo muy importante. O obesidad en la familia, diabetes en la familia, enfermedades, lo que llamamos dislipidemias o problemas de colesterol familiar, que son enfermedades que favorecen, o como la doctora lo menciona,
aumentan ese riesgo cardiovascular. De pronto, ¿qué otros factores de riesgo ya modificables tendríamos que...? Bueno, y dentro de los modificables, por ejemplo, está las cifras de presión elevadas, la hipertensión arterial, está el sedentarismo, pues ligado a la obesidad, pues al sobrepeso, específicamente la obesidad abdominal. Eso es muy complicado porque es que el sedentarismo yo creo que es una de las situaciones culturalmente más difíciles de impactar, porque a nosotros nos gusta estarnos quietos viendo televisión con el control en la mano. Sí. Y poco nos gusta salir a hacer ejercicio, o montar bicicleta o cualquiera de estas cosas. Entonces el sedentarismo es una condición difícil de impactar. ¿Qué otra tenemos, por ejemplo, así impactable? Por ejemplo, la alimentación, una alimentación balanceada, no comer muchos fritos, mucha azúcar, pues muchas gaseosas, que esto también pues está culturalmente muy aceptado, pues que uno se alimenta mal y es eso normal. Es muy difícil. Digamos, por ejemplo, ¿cuál sería una dieta adecuada? Pues, ¿Usted cómo le explicaría a una persona que coma bien? Hay una dificultad muy grande, y yo he tenido esa conversación con los pacientes, y es que, bueno, doctor, usted me dice que coma mejor, que haga una dieta, pero es que las dietas son muy costosas, es que conseguir los ingredientes para uno tener una dieta sana suele ser muy costoso. De pronto, ¿hasta dónde es cierto eso? Pues lo que pasa es que no se trata tanto de hacer una dieta, ¿cierto? Como no le voy a formular una dieta y solamente puede seguir esta dieta y estos alimentos, no. Es más acostumbrarse a comer bien, a tener un hábito de vida saludable, tener unos horarios adecuados de comida, tomar bastante agua, no tomar gaseosas pues en ninguna cantidad, incluir dentro de la dieta verduras, frutas, sí, pues, o sea, no es como, porque es verdad, seguir un régimen es bastante complicado, pues, y costoso, ¿cierto? Entonces, por eso la recomendación es no haga dieta, sino coma bien siempre, y así no hay que hacer dietas. Yo, por ejemplo, ¿qué le digo a los pacientes muchas veces cuando me exponen esa dificultad? Yo, no, es que usted puede seguir comiendo lo que usted tiene en su casa. Usted simplemente sepa escoger qué va a comer de lo que hay en su casa y qué cantidades. Entonces, por ejemplo, usted puede empezar a coger su plato de seco y lo que se comía de arroz, esa misma cantidad reemplácela por lo que se come ensalada. Entonces, digamos que usted normalmente está acostumbrado a comerse medio platado de arroz. Entonces, lo ideal es que ya no se coma medio platado de arroz, sino que se coma medio platado de ensalada. Eso. La carne. Antes uno estaba acostumbrado a que la carne frita, remantequeada, pues que la fritan en esa manteca que llevan 2 años, mejor dicho, que esa manteca en la que fritan en la carne se la heredó la abuelita a la mamá y la mamá a usted. Es la misma manteca de hace 20 años ahí en ese tazón requemada, ya ese tazón negro, grueso, así les gusta, y ese aceite es el que cogen para los frijoles. Sí. Entonces, yo sé que muchos de ustedes deben estar ahorita ya, uy, sí, qué rico esa cuchara de manteca en los frijoles, pero eso es mortal, sí. ¿Cierto? Es básicamente eso, o sea, no quiere decir que vamos a comprar cosas raras, que el filete, que la cosa sin gluten, sí. Que el filete de salmón, que bueno, que el pan integral. No hablamos de eso, sino simplemente saber escoger qué le va a echar usted al plato de lo que hay en la casa. Mezclar bien los ingredientes, no fritar tanto, buscar más cositas cocinadas o asaditas, comer mucha verdura, la verdura es muy económica, la fruta puede ser de pronto a veces costosa, pero entonces el truco es comer la fruta de la estación, buscar cuál es la fruta que está barata en esa época y comer precisamente de esa. Y por ejemplo, ¿qué tanta fruta debe comer una persona en el día? Pues eso depende pues como de ciertas cosas de cada persona, pero digamos una persona normal mínimo 3 porciones de fruta es lo que se recomienda. El truco es 3 colores diferentes, cómase una fruta verde, una amarilla y una roja. Y con las verduras, ojalá unas verduras verdes y otras amarillas, ¿cierto? Sí. Esas combinaciones ayudan a que usted, pues, digamos que esté alimentando muy bien. La gaseosa, ¿cuál es el problema de la gaseosa? Ahorita que hemos hablado y aquí le estamos echando como si la gaseosa fuera el diablo, ¿por qué? Porque la gaseosa es una cosa que uno llama calorías vacías, eso no tiene ningún nutriente y lo único que tiene es azúcar, ya, solamente azúcar. ¿Cuántas cucharadas de azúcar caben en un vaso de gaseosa? Vamos a ver si sabe. Pues yo no me acuerdo, pero yo creo que eran como 8. Son 8 cucharadas de azúcar.
O sea, ¿usted cuántas cucharadas le echaría a su vasito de jugo? Yo creo que no le echa ni medio. No. Y cuando usted está tomando una gaseosa, está haciendo el equivalente a coger ese vaso de jugo y echarle 8 cucharadas de azúcar. Sí. Revolverlo y tomárselo. O sea, está metiendo mucho azúcar al cuerpo. Eso automáticamente eso se va para acá, para la barriguita. Sí. El licor, ese es otro factor de riesgo modificable. También, sí. ¿Qué pasa con el licor, doctora? El licor se metaboliza en azúcar, eso todo termina convirtiéndose en azúcar, entonces estamos haciendo lo mismo, es algo que no nos va a nutrir para nada y solo va a hacer aumento de peso. O sea que es otro factor de riesgo importante, además que va asociado pues a una dificultad sociocultural, pues el exceso de alcohol, Claro. la violencia, el estrés que van relacionados con el consumo de licor, empeora también el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Ah, doctor, y no hemos hablado del más importante, del tabaquismo. El tabaquismo. Pero entonces, dejemos eso un poquito más adelante. Ahorita vamos a entrar en un corte de comerciales y después de eso de pronto nos le dedicamos un ratico al tabaquismo, que me parece un tema súper importante en el riesgo sí. cardiovascular. Pero ahorita hablemos un poquitico más del licor, que me parece también muy importante. Bueno, listo. El alcoholismo es un factor de riesgo muy importante en el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el alcohol, como bien lo dijo la doctora, no solo se convierte en azúcar hasta ser metabolizado por el cuerpo y por ende nos engorda. Para las señoritas que están por ahí, que nos están viendo, efectivamente todos los licores engordan, todos, desde el aguardiente más mal hecho, amarillento, hasta el whisky más fino. Todos engordan. El vodka engorda, el whisky engorda, el aguardiente engorda, el ron engorda. No vamos a decir nombres porque Y la podemos hacer cerveza publicidad. también. La cerveza sí que engorda porque además del alcohol tiene cebada. Y la cebada es un carbohidrato también Sí. complejo, entonces engordan ambos. ¿Qué hay de cierto por ahí en un mito que de pronto escucha la gente mucho respecto a la dieta mediterránea sobre el vino? Pues el vino tenía un componente llamado fenoles que se supone que tiene algo de protección cardiovascular. Eso no está muy bien estudiado, eso no está muy bien definido, pero lo que se sabe es que son máximo 10 gramos de mujeres, que eso es pues una copita reducida, y 20 en hombres, que son dos reducidas. Pues no significa que emborracharse tenga algún Efecto beneficio, sí, no, es como una copita pues reducida todos los días, pero pues O tampoco sea, es como... copita, chiquita, Sí, la chiquita. del dedal. Exacto, y tampoco es como que si usted no toma vino yo le vaya a ir a decir empiece a tomar vino, no, es más bien para las personas que ya vienen con un consumo de licor, que uno lo debe disminuir hasta ese mínimo, ¿cierto? Sí, efectivamente, y además hay otra dificultad grande con el licor. ¿Qué le pasa a las arterias con el licor? Pues genera lo mismo que las grasas, genera una cosa que se llaman ateromas, las tapa. Y de ahí se desprende entonces ese riesgo grande para nosotros tener sobre todo esas dos enfermedades cardiovasculares muy severas, que son el infarto y los derrames cerebrales, que llama la gente, ¿cierto? Los eventos cerebrovasculares. Bueno, hablemos un poquitico de eso. Es importante que la gente sepa, digamos pues, que si yo me voy a cuidar, ¿me voy a cuidar de qué? ¿Cierto? Entonces, hablemos un poquitico del infarto. Listo. ¿Qué es el infarto? Bueno, el infarto hay varios tipos de infarto, pero en términos generales es un proceso que ocurre cuando las arterias coronarias se tapan. Esto puede ocurrir por varios motivos, por lo que hablábamos, porque se forme un trombo, o porque una de estas placas que tenemos se rompe y hace que la sangre se coagule ahí, ¿cierto? Ese infarto se presenta con dolor de pecho, con sudoración. Este dolor de pecho puede pasarse para los brazos, pues para los miembros superiores, para la mandíbula, puede dar dificultad para respirar. ¿Y qué tan grave es un infarto? Es muy grave. En cualquiera de sus espectros es muy grave porque está comprometiendo la circulación del corazón, y el corazón es el que se encarga de enviar sangre a todos los órganos que tenemos. Entonces, si tenemos el corazón comprometido, pues hay un riesgo grande de que se comprometan todos los demás órganos del cuerpo. Entonces es muy grave, ¿cierto? El corazoncito es la bomba del cuerpo, entonces efectivamente si nos falla esa bomba, pues básicamente nos podemos morir. Y los derrames cerebrales, que llaman la gente. Pues los derrames cerebrales ocurren de la misma forma, pero pues ya no es en las arterias del corazón, sino en las arterias del cerebro.
también es muy grave, no solamente por la mortalidad que puede causar, sino por las secuelas que puede dejar. Dificultades para hablar, dificultades para comer, dificultades para caminar, pues para moverse, digamos, para la independencia, para hacer las actividades cotidianas. Excelente, doctora, muchísimas gracias por esa información que nos está dando. Bueno, entonces nos vamos a ir a un corte de comerciales y después de eso vamos a regresar con el factor de riesgo al que le quiero dedicar un buen rato, que es el tabaquismo. Sí, entonces, queridos televidentes, no se muevan del canal y los esperamos al regreso para que hablemos del tabaquismo, uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Regresamos, queridos televidentes, espero que nos estén escuchando y viendo en este momento. Estábamos hablando hasta ahora del riesgo cardiovascular y como les prometimos antes de salir a comerciales, vamos a volver con uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Doctora, ¿por qué es tan importante ese riesgo cardiovascular, el tabaquismo? Bueno, ¿qué es el tabaquismo? El tabaquismo es el hábito de fumar, ¿cierto? Puede ser cigarrillo, puede ser marihuana, pues diferentes tipos de humos, pero es el hábito de fumar, ¿cierto? Eso se puede medir según el número de años que uno lleve fumando, según el número de cigarrillos que uno fume, y pues es muy importante porque no solamente influye dentro del riesgo cardiovascular y es un factor independiente, eso quiere decir que solo con fumar y nada más usted puede padecer una de estas enfermedades, sino que también se ha visto dentro de pues, la gran mayoría de los cánceres, dentro de muchas otras enfermedades. Sí, en realidad el tabaquismo y el fumar en general se ha vuelto un azote para la sociedad. La mortalidad asociada al consumo de estos elementos que se fuman, para de pronto no ceñirnos solo al cigarrillo, sino a todo lo que incluye fumar, bazuco, marihuana, cigarrillo, tabaco, pipa, todas estas cosas favorecen efectivamente el riesgo cardiovascular y, como bien lo decía la doctora, es un factor de riesgo independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que solo fumar nos puede matar, ¿sí? No necesitamos consumir trago, no necesitamos comer mal, no necesitamos fallar en el ejercicio. Básicamente con coger y prender una cosa de estas todos los días nos estamos matando lentamente. Y ya asociándolo al riesgo cardiovascular, pues efectivamente si ya de por sí usted ya viene con un problema de riesgo cardiovascular, o sea, usted ya es obeso, usted ya come mal, usted ya no hace ejercicio, toma gaseosita todos los días y a eso le echa un cigarrillito todos los días, pues está aumentando muchísimo el riesgo cardiovascular con ese riesgo solo de fumar. Bueno, doctor, otra cosa que la gente de pronto no sabe es que con un cigarrillo que usted se fume en el día, en la semana, en el mes, ya se está haciendo daño, ¿cierto? Que hay muchas personas que piensan que es que yo solo me fumo un cigarrillo al mes. Que yo soy un fumador social, que yo solo fumo cuando tomo. Sí, eso de todas formas nos está haciendo daño. Ya esas personas que con ese solo cigarrillito que se fuman al salir a tomar licor o por ahí a trasnochar o cuando se toman el tintico, ya solo ese cigarrillito de pronto no les está aumentando el riesgo cardiovascular enormemente, aunque sí se los aumenta, pero sobre todo les está aumentando el riesgo de cáncer, ¿cierto? Sí. Ese solo cigarrillito semanal ya usted lo pone en la lista negra para sufrir cáncer. Sí. Entonces es muy importante, por eso quería dedicarle esta otra parte de la sección del programa al tabaquismo como uno de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, tenemos varios tipos de tabaquismo, ¿no? Sí. Doctora, cuéntanos un poquitico de eso. Bueno, por ejemplo, una clasificación importante es como el que fuma activamente y el que fuma pasivamente, ¿cierto? El que fuma activamente es aquel que prende el cigarrillo y se lo lleva a la boca, pues el que fuma. Y el que fuma pasivamente es aquel que recibe ese humo del que está fumando. Entonces, por ejemplo, en una casa, si el papá fuma, ese es el fumador activo. Y los hijos y la esposa son fumadores pasivos. ¿El riesgo es igual? Pues hay un riesgo muy importante, ¿cierto? Tal vez no es el mismo riesgo, pero sí es muy importante, especialmente pues uno siempre piensa en los niños, ¿cierto? Que
Los niños menores de 5 años, el humo del cigarrillo les hace mucho daño y hay que tener en cuenta que por gravedad el humo baja. Pues esto puede sonar algo muy pequeño, pero el humo baja y los niños son más pequeños, entonces el humo le está llegando a ellos, normalmente. O sea, a los que más afecta. Sí, el humo de todas estas cosas que se fuman, tanto el cigarrillo como el bazuco, como la marihuana, la pipa, el tabaco, todo eso, ese humo tiene muchos componentes. Algunos de esos componentes son los que llaman volátiles. Esos componentes sí se pierden en el aire fácilmente. Hay otros que son elementos pesados, que son los que la doctora nos menciona acá, que suelen ser, por ejemplo, alquitranes, que suelen ser metales pesados, ¿cierto? Y son los más cancerígenos. Esos son los que se van por debajo en el aire. Por eso es que cuando alguien fuma en una casa, el olor a cigarrillo se demora tanto en salir de la casa. Usted puede abrir todas las puertas, todas las ventanas, pero casi que le toca sacar el humo barrido, porque es que se pega mucho, y es por esos elementos pesados que tiene el humo del cigarrillo y de todas las otras cosas que se fuman. Hay un cuento por ahí, hay gente que dice que la marihuana fumada no es dañina. Sí, es dañina, pues tiene el mismo daño que el cigarrillo y también causa cáncer. Sí, también puede causar cáncer. Lo que pasa es que tiene menos estudios, digamos, pues por eso no es como tan popular el daño, pero también puede causar cáncer, puede dar los mismos daños. Y también eso de que es más natural, eso está muy debatido porque realmente como no está muy bien controlada la comercialización, no sabemos eso con qué lo hacen, qué le echan. Y en realidad viene siendo lo mismo, porque es que el tabaco es una hoja que se envuelve en un papelito y se fuma. Sí. ¿Y la marihuana qué es? Lo mismo. Una hoja que se seca, se envuelve en un papelito y se fuma. Sí. Son exactamente la misma cosa. Y lo que hace daño en realidad a esos elementos no es tanto la clase de mata que se está fumando, sino la combustión, o sea, el carbón que usted se está chupando en forma de humo. Sí. Obviamente que eso tiene otras sustancias pues ahí asociadas, pero todo eso pues tiene un factor de riesgo muy importante. Y con la marihuana, por ejemplo, doctor, hay un problema adicional que digamos pues no tienen las personas que fuman cigarrillo, que es que aquel que fuma cigarrillo no retiene el humo. Aquel que fuma marihuana, digamos, parte del proceso es retener el humo, entonces está en contacto más tiempo con el humo. Suelen hacerse más daño. Ajá. Sí. El bazuco, que es otra sustancia que se fuma, también causa sobre todo cáncer de lengua, cáncer de boca, de los labios, porque ellos se fuman eso hasta que se queman. Al final, sí. Entonces se chupan hasta el último carboncito y eso es muy dañino. Y suelen tener cáncer de boca y cáncer de lengua. Además del daño pues que de por sí producen las sustancias psicoactivas en el cerebro, pues aparte del daño por fumar en los pulmones. Bueno, entonces ya más o menos hablamos de qué tipos de fumador hay. Ahorita está muy de moda el vapeo. Sí. ¿Qué pasa con el vapeo? ¿Eso es fumar? No es el mismo mecanismo, pero sí, estamos haciendo lo mismo, que es entrando las sustancias tóxicas a los pulmones. A los pulmones, sí, o sea, cambia la forma en que se hace, pero realmente el fin es el mismo. Y bueno, ya hay estudios que nos hablan de la problemática con el vapeador, con el vapeo, que está muy de moda entre los jóvenes. La legislación está muy gris en ese sentido. De hecho, apenas en Colombia se está empezando a legislar al respecto sobre si se va a permitir o no se va a permitir el vapeo para menores de edad. En el momento los menores de edad pueden comprar y fumar vapeadores, pero ya hay casos de muerte. Y en gente muy joven, que es lo más grave pues. En gente joven que están consumiendo estos vapeadores y tristemente pues como no hay estudios, entonces estamos teniendo la dificultad de que se nos está muriendo la gente joven por vapear. Tú nos mencionabas ahorita un dato importante. Con el hecho de fumar una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, ya estamos haciéndonos daño. Sí. Pero tenemos una clasificación para la gravedad de tabaquismo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sabemos los médicos, cómo aprendemos los médicos o cómo nos damos cuenta que una persona fuma mucho? Eso es una cosa que se llama el índice paquetes año. Es un cálculo matemático. Para ese cálculo utilizamos el número de cigarrillos que se fuman al día y el número de años que llevan fumando. Se hace un promedio en general porque la gente no fuma pues normalmente el mismo número, pero se hace un promedio. Y según ese número podemos definir si fuman mucho, pues o mejor dicho, si tienen una exposición muy alta al humo del tabaco o si tienen una exposición menos alta. Bueno,
Hay otro temita que me parece muy importante también hablar al respecto y es sobre el humo de leña. Sí. ¿Es equivalente en riesgo cardiovascular al cigarrillo? El riesgo cardiovascular no tanto, es más en el riesgo de padecer enfermedades pulmonares, como el EPOC, como pues más en cosas pulmonares que como tal cardiovascular. De todas formas, esas son cosas que no están muy bien estudiadas, pero sí, es más pulmonar. Ahora que usted mencionaba, doctora, lo del cálculo matemático, le cuento una anécdota de pronto para que lo ponga en práctica en su consulta alguna vez. Yo también les hago un cálculo matemático a los fumadores en mi consulta. Sí. Pero es muy diferente al que usted me está mencionando. Pues ese también lo hago, obviamente, para yo saber qué tan grave está la situación de la persona. Pero me gusta también hacerle saber lo grave para el bolsillo, Sí, que también, es para ellos fumar, ¿cierto? En realidad muchas veces las personas se dan cuenta de lo grave de su situación de tabaquismo cuando se dan cuenta de la cantidad de dinero que se están gastando. Sí. Vamos a hacer aquí el ejercicio, vamos a hacer un ejemplo. Digamos, doctora, que usted es fumador. Yo sé que no, menos mal, usted es una persona muy sana, pero hagamos de cuenta que usted es fumador. Listo. Y que se fuma un paquete de cigarrillos todos los días. ¿Listo? ¿Cuánto vale un paquete de cigarrillos más o menos? Entre 4.000, 6.000, hay unos más baratos que valen 3.000. Digamos que fuma el más barato, 3.000. Listo. Y que descansa los sábados y los domingos, no fuma, porque está con la familia, el sábado y el domingo no sale de la casa, entonces no fuma. Entonces, 5 días a la semana usted fuma, y se fuma un paquete diario, o sea, 3 por 5, 15.000 pesos semanales. Sí. Por 4, son 60.000 pesos al mes. Por un año, ¿cuánto viene siendo eso? Son 600, son 720.000 pesos por año, ¿cierto? Y digamos que usted, ¿cuántos años tiene, doctor? Y qué pena la pregunta 24. En televisión. Digamos que usted empezó a fumar a los 14, o sea que llevaría 10 años fumando. Y se está fumando 720.000 pesos al año. Sí. En 10 años, ¿cuánto se fumó? 7.200.000 pesos. Sí, es un número muy elevado. Entonces yo le digo a la persona, usted coge un billete de 1.000 y le prende candela. De pronto sí, si yo lo reto a usted, le digo, ¿a que no es capaz de prenderle candela a un billete de 1.000? De pronto ese me dice, yo soy capaz, y coge y le prende candela. Y le digo, prenda uno de 5.000. Ya esa persona me dice, uno de 5.000, pero bueno, sí, yo soy capaz. Fácil, sí. Prende el de 5.000. Saque uno de 10.000. Uy, no, doctor, ¿cómo me va a decir usted que queme un billete de 10.000? Y entonces el arroz. ¿Y con qué compro la panela? Y si le digo que queme uno de 50.000, ahí sí nadie. Ahí sí me dice, no, ni por verdad, pues yo Sí, veo, sí, ahí me descompleta usted el arriendo, me descompleta los servicios. Y si le digo que queme uno de 100.000, ahí sí usted me dice, usted está loco. Sí, claro. Me dice, usted está loco, ¿cómo va a quemar un billete de 100.000? Entonces uno le pone esos ejemplos a las personas y como que aterrizan, como quien dice, uy, pues madre, de verdad, yo todos los días estoy quemando 4.000 pesos o más que con los que yo podría estar comprando la lechita para el bebé, el arrocito para la casa, la yuquita, la papita. Hombre, hasta si está antojado de una comidita especial, con esos 15.000 pesos que se fumó en la semana, ese sábado sale y se da un gusto y se come una pizza con gaseosita y varias cositas, hombre. Pues no está el caso que estamos hablando de riesgo cardiovascular, pero sí crea ese antojo. Sí, claro. ¿Usted había pensado en eso, doctor, alguna vez? Sí, es muy, muy complicado. Sí. Entonces, queridos televidentes, y lo mismo con el trago, lo mismo con el cigarrillo, lo mismo con las sustancias psicoactivas. Hagan el ejercicio de convertir eso en plata y hagan el ejercicio mental de decir, yo estoy quemando esa plata, y se van a dar cuenta el daño económico que se están haciendo. Tristemente a los colombianos nos duele más el bolsillo. Claro. Entonces, ya para terminar, y por eso quería dejar este riesgo cardiovascular para el final, para que habláramos sobre todo como de lo preventivo y de darse cuenta que no solo es la salud, sino lo económico. Entonces, una invitación, doctora, que usted quiero que le haga a los televidentes para que se cuiden en su riesgo cardiovascular. Bueno, entonces una invitación importante. La primera, dejar de fumar. Dejar de fumar a cualquier edad sirve, en cualquier momento de la vida. Si uno deja de fumar antes de los 30 años, el riesgo podría disminuir como hasta no haberlo hecho nunca.
pero después de los 30 años igual dejar de fumar en cualquier momento sirve y los beneficios se ven al día siguiente, pues ni siquiera a las 2 horas. Listo, entonces es como el principal, dejar de fumar. Listo, lo que hablábamos ahorita de tratar de comer más verduras, más frutas y tratar de incluir pues alimentos más variados pero menos dañinos dentro de la dieta. Y el ejercicio también es muy importante. 30 minutos de ejercicio al día, eso no le quita tiempo a nadie. Creo que todos tenemos 30 minutos para dar una caminada suave. No solamente ayuda con el riesgo cardiovascular, sino para estar menos estresados, para estar más felices, para respirar más aire puro. Para oler más rico. Sí. O sea, no hay nada más maluco que se le acerque a una persona oliendo a puro cigarrillo. Eso es agresivo para la nariz. Sí. Entonces, eso también va en la parte de higiene y de presentación personal. Entonces, las invitaciones que nos está haciendo la doctora son muy importantes. Ojalá todos ustedes las compártanlas con su familia. Y bueno, pues eso fue hasta acá el programa, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por seguirnos acompañando todos los viernes a las 6 de la tarde en su programa Perlas Saludables del canal local AUPA de Televisión. Recuerden seguirnos también en las redes sociales. Ya tenemos los programas montados en YouTube. Allá los encuentran más o menos con una semanita de diferencia, pero están todos los programas. Busquen el canal de YouTube del canal de AUPA de Televisión y también nos pueden seguir viendo, ver los programas que ya transmitieron. Sí. Y pues bueno, síganos viendo, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos viendo.